Hola, iniciamos ya Mundo 2020, su programa de análisis sobre la actualidad mundial aquí en Cuba Visión Internacional. Faltan menos de 2 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Kamala Harris y Donald Trump pugnarán por ocupar el despacho oval de la Casa Blanca durante los próximos 4 años. La mayoría de los sondeos siguen dando como ganadora a la vicepresidenta. No obstante, los comicios se decidirán en 7 estados clave y el margen allí entre ambos contendientes es más ajustado según las encuestas. Recientemente Harris y Trump se enfrentaron en un primer debate electoral que parece será hasta ahora el único choque programado entre ambos para estos comicios. Conozcamos un poco mejor a Kamala Harris y sus posibilidades. Veamos el saldo de ese gran debate y los grandes temas en juego, y para ello hemos invitado al investigador y profesor Hassan Pérez Casabona. Acompáñenos. Bueno, un placer nuevamente contar contigo acá en Mundo 2020, Hassan Pérez Casabona, analista e investigador. Y el tema, por supuesto, que te atrae muchísimo, que te apasiona. Vamos a comenzar con Kamala Harris, Hassan, porque es la primera mujer que puede marcar un hito en la historia de Estados Unidos. Ese es el gran titular que ahora podemos ver en cualquier medio, es el que domina en todos los medios. Lo cierto es que en 2021 ya se había convertido en la primera vicepresidenta, la primera mujer negra, mestiza, vamos a decirlo más exactamente, porque su ascendencia es de padre jamaicano y de madre procedente de la India. Exactamente creo que es tamil, la etnia de la madre de ella, que asume este cargo de vicepresidenta, Hassan. ¿Quién es Kamala Harris? ¿Qué dice su pasado sobre las posibilidades de volver a marcar la historia? Ya ha sido vicepresidenta, podría llegar a ser presidenta. ¿Quién es ella? Un saludo, Mejía, un placer nuevamente estar aquí, también a toda la audiencia de Mundo 2020. Bueno, Kamala, como tú bien has señalado, ha venido marcando hitos durante los últimos años. Primera vicepresidenta de los Estados Unidos, también había sido senadora, ejerció como fiscal en el distrito de San Francisco y luego fue fiscal en California, y creo que tú haces bien en apuntar que es una expresión de los cambios de la estructura demográfica, de la composición social que ha venido ocurriendo en los Estados Unidos en las últimas décadas. Kamala es hija de un investigador de la economía caribeño, jamaicano, y de una madre científica de la India, con investigaciones muy importantes vinculadas muy exitosa al cáncer bióloga de mama. Entonces, se formó en un entorno, va a cumplir 60 años, es de esa generación, nació en octubre del año 64, que viene al mundo en el momento de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, con transformaciones profundas que estaban ocurriendo a lo interno de esa sociedad. Hay una diferencia entre ella y la generación de Donald Trump, de los baby boomers, que nace en el epílogo poco después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la opulencia, con toda la acumulación, los acuerdos de Bretton Woods, las cosas que sabemos. Entonces Kamala pertenece a una generación, cuando está en la primaria, está viendo todo lo que pasa en Vietnam. Cuando entra a la universidad a principios de los años 80, va a llegar en medio de esa plataforma profundamente conservadora que encabezó Ronald Reagan. Entonces es una figura que desde el hogar, un hogar que apostó al conocimiento, al estudio. Ella siempre dice que cuando sus padres se divorciaron, la pelea que recuerda era por quién se quedaba con los libros, al pensamiento. Ha narrado en varios momentos la imagen desde muy pequeña asistiendo a las marchas por los derechos civiles, a las concentraciones. Es decir, es una persona de conocimiento, del mundo académico, que ha ejercido también como servidora pública, que está en plenitud de facultades por su edad y que pertenece a ese entorno de la clase media que se ha labrado, que es lo que ella ha estado remarcando durante todas estas semanas de campaña. Yo no soy de una generación de élite, no provengo de los sectores pudientes de la sociedad estadounidense. He tenido que labrar mi camino como parte de un estudio, apuesto por los pequeños negocios, tengo respeto por el entorno familiar, y sobre esa narrativa es que se ha estado moviendo. Además, yo quisiera adelantarte algo que seguramente podemos debatir. Ha estado también con mucho énfasis reiterando su papel en la abogacía. Yo soy fiscal, estoy acostumbrada a lidiar con personas que no cumplen la ley, y esa ha sido, yo diría, que una de sus ideas centrales para enfrentarse al candidato Donald Trump. Hassan, ¿cómo crees que va a marcar este final de campaña hasta las elecciones el hecho de la raza y el género de Kamala? O sea, mestiza, descendiente de inmigrantes y mujer. Más allá de, digamos, del uso que ha hecho Donald Trump precisamente de esos elementos de la raza, del género y todo lo que concierne a ello. En la sociedad estadounidense se vienen produciendo cambios de toda índole. Hace apenas
diríamos, 15 años cuando el presidente Obama se lanzó a la candidatura y era el primero con origen, con un ancestro desde el punto de vista africano, también fue un punto de quiebre para los valores de una sociedad blanca, anglosajona, protestante, de la élite política, porque esa sociedad, sabemos todas las transformaciones por las que ha venido atravesando, ya te digo, en las últimas décadas, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial y en especial desde los años 60. Creo que Kamala ha despertado nuevamente ese entusiasmo. En realidad las cosas han tenido un ritmo trepidante en las últimas semanas. Si recordamos, el presidente Biden anunció el 21 de julio que no iba a continuar en la carrera por aspirar a la reelección. Y la nominación demócrata ocurrió entre el 19 y el 22 de agosto. Apenas han transcurrido una semana y sin embargo cuando se analiza a profundidad el incremento en las recaudaciones de campaña, en todo lo que Kamala ha estado despertando, se demuestra en primer lugar que la apuesta por el candidato Biden hubiera sido fallida. Hay sectores que estaban con una especie de letargo, dormidos, que no se habían mostrado inmóviles, que se han lanzado. Muchas personas están tomando como punto de comparación el entusiasmo que generó Obama, porque han dicho que a nivel de sectores juveniles, estudiantiles, en cuestiones incluso también de las que no eran el centro de atención, se han venido a sumar. Kamala hasta este momento había tenido un desempeño, puede decirse, bastante gris como vicepresidenta, no había sido activa, se le habían dado tareas en manera fundamentalmente a cuestiones de migración, pero no había sobresalido. Muchas personas en el momento en que Biden estaba en el ocaso, poco antes de declinar, continuar, decían que no debía ser ni siquiera Kamala la opción. Sin embargo, el Partido Demócrata apostó por la estructura, por la continuidad, y lo que ha pasado en las últimas semanas yo sí creo que ha revelado fenómenos interesantes. Ellos han movilizado a sus bases y han remontado ese gran juego. En estos momentos hay un empate técnico en la mayoría de los estados que se considera van a decidir decisivos. Los denominados estados pendulares, los swing states, los estados bisagra. No fue casual que el debate que en las últimas horas ha generado titulares en todos los sentidos ocurriera en Filadelfia, que es la principal ciudad de Pensilvania. Pensilvania es el estado que todo el mundo quiere ganar. Pensilvania es el primero que comienza con la votación anticipada. Recordemos que la elección es el 5 de noviembre, el debate tuvo lugar el 10 de septiembre, 57 días antes de la elección, como presencia física, pero el voto anticipado va teniendo lugar. Claro. Y Pensilvania es el primero. Además, Pensilvania tuvo 6 victorias consecutivas para los demócratas hasta el año 2016, donde votó por Trump. En el 20 volvió a retomar la tendencia con los demócratas, pero es un estado en disputa y creo que, bueno, con toda intención se presentaba también esta contienda desde el punto de vista visual, de debate. A mí me gustaría que nos comentaras ahora qué es lo que propone Kamala sobre temas fundamentales, digamos, que afectan directamente a los estadounidenses. Me refiero a inmigración, tema del aborto, el crimen, el control de las armas, medio ambiente, que también subyace por todas las dificultades que está atravesando el país, y por supuesto la guerra o las guerras, claro, porque hay varios puntos en los que Estados Unidos está involucrado, no solo es Ucrania, es también Medio Oriente. Kamala se ha venido presentando y el debate del 10 lo remarcó esta idea. Yo diría más que como vicepresidenta, como la presidenta del futuro. Ha estado manejando como hilo central. Trump es pasado. Trump es una retórica, es una visión confrontacional que divide al país. Yo soy una candidata de futuro que por mi origen de clase, por mi procedencia, por haber nacido en un hogar de inmigrantes, tengo una cosmovisión mucho más ecuménica. Apuesto por la familia estadounidense, por el emprendimiento en pequeña escala, por las energías limpias, por un acceso superior a una educación de mayor calidad, por seguir teniendo mayores prestaciones en la temática de salud. Uno de sus elementos fundamentales como vicepresidente era todo lo que hicieron ellos para, por ejemplo, controlar el precio de la insulina, para que los medicamentos por receta bajo el Medicaid no fueran tan caros. Ellos han hecho un programa, digo, como vicepresidenta, de $1 billón para sustituir las tuberías de plomo. Entonces, la vicepresidenta Kamala, un poco cuando la atacan de que es continuidad de Biden, ha dicho, soy la visión del futuro. Y ese futuro implica un Estados Unidos con liderazgo. Ella como vicepresidenta ha recorrido más de 20 países y sus registros oficiales dan cuenta de que se ha reunido con más de un centenar de líderes mundiales y ha utilizado también esto para azuzar a Trump. Los líderes mundiales se mofan, se ríen del candidato Trump, porque nos ven precisamente el argumento de Trump en declive, porque no podemos estar a la vanguardia de grandes procesos. Por otro lado, resalta también el papel de la estructura militar. Yo creo que aquí hay un punto similar al de Obama. No creamos que todo esto
representante como Kamala del denominado Smart Power, el poder inteligente, renuncia al uso de la fuerza, ni al componente militar. Por eso te hacía énfasis también en las guerras. Por supuesto, el debate, fíjense, si analizamos qué pasó en esta primera y probablemente única confrontación, yo quiero decir que para ella era una especie de gran examen que todos los analistas están coincidiendo que pasó de manera exitosa. Era el 7º debate presidencial de Trump desde el año 2016 y era el primero de Kamala. Para Kamala. El primero de Kamala. Entonces llegó con un desenvolvimiento, manteniendo ecuanimidad, no cayendo en la retórica de la adjetivación y presentando, luciendo más como estadista, hablando de la visión del futuro, de la transformación y de las propuestas en áreas centrales, de que hay que lograr poner fin a procesos que están dividiendo la sociedad de los estadounidenses. Aquí, Mejía, se sabe que la mayoría de los estados tienen una tendencia en función a favor de uno u otro candidato. Aquí el gran reto, como en cualquier otro proceso electoral, es si se suman los jóvenes, si las personas que van por primera vez a las urnas participan. La mayoría de los analistas coinciden de que si eso ocurriese, la probabilidad de Kamala de ganar sería superior. Las bases de Trump, diga lo que él diga, diríamos que tienen una sintonía de manera compacta con ese discurso misógino, ese tipo de discurso grandilocuente por el que ha caracterizado a Trump desde el año 16. Trump es el primer candidato republicano con 3 nominaciones consecutivas. Nixon las tuvo también, pero no de manera consecutiva. Exacto. Y sin embargo, se sabe que ha logrado articular un movimiento que incluso desborda la cuestión de su rostro. Entonces, yo creo que los republicanos, con él particularmente, se han quedado descolocados en estas últimas semanas. El hecho de que arrollaban al candidato Biden de funciones cognitivas limitadas, de que Trump se preciaba que él es el negociador, el hombre fuerte, el hombre competente. Se le ha ido un poco a bolina. Se le ha desdibujado. Hay una mujer que ha escogido a un candidato también de su misma edad, Tim Walz, que representa a los sectores del Medio Oeste, un hombre con una ascendencia también en la estructura militar, como profesor, entrenador de fútbol americano, es decir, que atrae a la población blanca y han llegado con un tipo de discurso más apegado a las bases, a los problemas estructurales de esa sociedad. Trump se ha quedado en la narrativa de acusar, creo que es lo que lo distingue. En el debate constantemente decía, Kamala es la peor vicepresidenta de la historia. Ella es la número 49. Exacto. Biden es el peor presidente de la historia. Entonces, un poco que esa visión de pasado, reiterativa, confrontacional, yo creo que quedó descolocada ante un tipo de mirada más inteligente que fue la que los asesores de Kamala le recomendaron y creo que ella logró hacer de manera bastante exitosa. Y bueno, sobrepasó con creces ese examen de ese debate. Hay otros temas muy interesantes que nos quedan, pero te propongo irnos a una pausa y al regreso estaremos acá de vuelta con nuestro invitado, el analista Hassan Pérez Casabona. No se vayan. Bueno, yo fui criada como una niña de clase media. La única persona que está aquí que el plan que ha tenido es elevar la calidad de vida de la clase media. Creo en la ambición, la aspiración y los sueños del pueblo americano. Y es por eso que yo tengo un plan para poder desarrollar una economía de oportunidad. Porque hay algo. Nosotros sabemos que nos faltan casas, que nos faltan viviendas. El costo de la vivienda es muy alto para mucha gente. Sabemos que los jóvenes necesitan apoyo para poder criar a sus hijos. También quiero ayudar a las pymes. Quiero hacer una deducción de impuestos de $15,000 para que puedan emprender, para que puedan ser ellos la base de la economía. Esto va a ser el fin de nuestro país. Ella es marxista, todos saben que es marxista, su padre es marxista, es profesor de economía, es marxista, le enseñó muy bien. Ahora, cuando vean lo que ella está haciendo con nuestro país y cuando ustedes ven a estos millones y millones de personas que están llegando a nuestro país mensualmente, yo pienso que 21 millones, no los 15 millones de lo que dicen las personas, yo creo que es mucho más alto que 21. Eso es más grande que el estado de Nueva York, que están llegando a nuestro país. Miren lo que están haciendo con nuestro país. Son criminales, muchos de ellos son criminales y esto es malo para la economía. Mencionaste antes sobre la inmigración, pero esta mala inmigración es lo peor que le podría ocurrir a nuestra economía. Bueno, y después de ver este corto video sobre lo acontecido, algunos detalles de lo acontecido en el
debate entre Kamala y Trump. Continuamos acá con nuestro invitado Hassan Pérez Casabona. Hassan, en ningún otro país del mundo fluye tanto dinero en las campañas electorales como ocurre en Estados Unidos. En 2020, los candidatos Biden y Trump gastaron en conjunto cerca de 5.700 millones de dólares en la carrera por llegar a la Casa Blanca. Ahora tenemos que la recaudación de campaña de Kamala Harris ha triplicado a la de Donald Trump, al menos en el mes de agosto. La candidata demócrata ha logrado ese récord, 361 millones de dólares frente a los 130 que recaudó el representante republicano, el candidato republicano. Pero una mirada a la historia demuestra que el dinero por sí solo no basta. En el año 2016, por ejemplo, Hillary Clinton había recaudado considerablemente mucho más dinero que Donald Trump y sin embargo perdió. ¿Qué impacto tienen todos estos millones que fluyen dentro de esas campañas? ¿Cómo se controla ese dinero que llega de los contribuyentes, o sea, de los seguidores de ambos partidos? ¿Cómo se controla? Son cifras siderales y al mismo tiempo creo que vergonzosas. Demuestran que el sistema está carcomido. ¿Cuántos problemas, cuántos flagelos, cuántas situaciones tan complejas de la realidad internacional podrían tener solución con ese dato que tú mencionabas? Cada ciclo electoral quiebra el gasto anterior. El propio presidente Obama en su momento llegó a decir que la limitación, el lastre fundamental del sistema político era el exceso de la participación del dinero en todo su circuito. Esta es una elección presidencial, pero también con escaños en el Congreso, en la Cámara de Representantes y en el Senado, y se van a elegir 13 gobernadores. Y toda esa amplia maquinaria lo que está poniendo sobre el tapete es la capacidad de articular el respaldo que en última instancia va a marcar la pauta en la contienda. El debate y cada uno de los estamentos por lo que transita cada vez desde que alguien llega a un cargo público, su única prioridad o su prioridad más importante es cómo se reelige. Por eso es que las campañas se han alargado. Ya no se puede hablar ni del año electoral porque los ciclos se extienden. Es una especie de un muelle que se va haciendo cada vez más, se estira hasta la saciedad. Entonces, ¿qué va demostrando todo esto? La capacidad de movilizar sectores financieros para poder invertir en aquellos estados que son decisivos. Es propaganda, es recorrido, es movimiento. Por ejemplo, Kamala ha despertado un entusiasmo ahora con el tema de la indumentaria, los pullovers, las gorras. Esto no se veía desde cuando Obama y Trump lo había hecho fuerte en la elección del 16. Entonces yo creo que, por un lado, eso es lo que demuestra también la carencia de contenido. El debate es una representación teatral, no es una propuesta de contenido. Y el electorado califica las actuaciones de ambos contendientes no por la profundidad de sus ideas. El debate vino a confirmar la carencia en cuanto a los temas centrales para la discusión en contenido. En una visión ideal habría que identificar cuáles son las problemáticas más complejas por las que atraviesa Estados Unidos y cómo se van a resolver. Y sin embargo, ¿qué fue lo que lo distinguió? Que Trump, en una línea como la de los inmigrantes, su criminalización, esa mirada también que desprecia profundamente, incluso xenófoba, haya dicho que los inmigrantes haitianos y otros inmigrantes se comen las mascotas en Springfield, Ohio, o que Kamala es marxista. Es decir, cuando vemos la lógica sobre la que se mueve este tipo de representación, digo representación teatral como idea de puesta en escena, no como idea de un valor artístico, sino como una donde se combina más la gestualidad, el lenguaje extraverbal, la idea de cómo reacciona, ¿no? Por eso es que los investigadores están señalando que Kamala se mostró sobria, no se mostró arrogante, se mostró con elegancia incluso y con seguridad. Pero ese no debía ser el centro. La política, yo creo que es una expresión de las carencias que tiene hoy el sistema político capitalista, que no apuesta al mérito. Kamala varias veces decía, el presidente Trump, el candidato Trump, no valora, no aprecia, no respeta la importancia de este cargo. Bueno, es que cada vez más, para llevar a cargo que son centrales en la conducción de los procesos económicos y sociales, no llegan las personas más capacitadas, llegan los que se escogen por elementos muchas veces suntuarios, de origen o de capacidad de representar un personaje, y en última instancia para confirmar, por supuesto, el poderío de las élites económicas, el poder financiero, el poder militar, lo que se denomina el verdadero Estado profundo, que está más allá de un rostro. Y llegamos precisamente al tema de la economía. El desempeño de la economía es uno de los temas recurrentes, por supuesto, siempre no solo en las campañas electorales, sino en la política general de los gobiernos, pero en el caso de Estados Unidos, para las presidenciales siempre es capital el tema de la economía. La mayoría de los expertos coinciden incluso, Hassan, en que es el primer gran tema.
Esta vez hay un gran debate y opiniones muy contrapuestas sobre cuándo ha estado mejor la economía, si durante el mandato de Trump o después en el periodo presidencial de Biden. Pero volvamos a Kamala Harris en este caso. ¿Cuál es la esencia de la postura de Kamala, candidata demócrata, en este gran tema frente a las ideas del otro candidato, de Donald Trump? La postura central de Kamala es articular un discurso desde el punto de vista comunicativo para audiencia de los sectores medios. Voy a empoderar a los pequeños negocios. Voy a dar crédito para que las familias tengan la posibilidad de adquirir su vivienda, para que los jóvenes que están, las nuevas generaciones, no sientan frustración, para que sea más llevadera la vida cotidiana. El tema de los impuestos, yo necesito que los impuestos no recaigan con la fuerza que tienen para los sectores que están en la parte baja de la pirámide. La visión de Trump es contrapuesta. Yo voy a hacer excepciones de impuestos para los grandes elementos transnacionales, para los grandes elementos empresariales y además, lo cual implica que sigan ganando, sigan incrementando sus ganancias. Entonces, la línea de Kamala, desde su procedencia, desde el objetivo central de su discurso es que yo voy a conectar con ese obrero, con ese sector popular, con ese sector que vive de su salario, que tiene que tener empleo, bajo una realidad que es incontrastable. Desde la visión de Trump están en declive. El declive por el que atraviesa Estados Unidos, ese declive hegemónico relativo, viene ocurriendo desde mediados de la década del 70, no empezó ayer. Y en la emergencia del mundo multipolar y el crecimiento de otros actores no es tampoco una obra divina, es de la manera competente que lo han hecho en otros lugares. Y Estados Unidos no escapa de esa realidad. Estados Unidos hoy no es hoy lo que era con los acuerdos de Bretton Woods. Entonces, ante ese hecho, por eso, bueno, Kamala está diciendo que tienen que ejercer un liderazgo en la inteligencia artificial, que tienen que nuevamente lograr que los mejores estudiantes puedan trabajar en empresas. Recordemos que cuando la crisis del 2007, del 2009 se dio un fenómeno que todavía permanece en esa sociedad, que muchas de las mentes más brillantes están endeudadas con los bancos y ya no van a la NASA, ya no van a la industria automovilística, ya no van ni siquiera al complejo militar industrial, son propiedad, entre comillas, de los bancos que han financiado sus carreras. Entonces, ante un panorama de esa envergadura, un Estados Unidos que sigue siendo la primera economía mundial, que tiene recursos tremendos, pero que además tiene todas esas asimetrías, todos esos elementos dicotómicos. Cuando hablamos de la cuestión de la migración, Trump la criminaliza, es otro tema central. Dice, nos hemos llenado de delincuentes, incluso utilizó frases intentando con países caribeños. Tiene una visión solo eurocéntrica para aquellos que conectan con sus valores. El tema del aborto es otro de los que Trump ha tenido que dar marcha atrás. Kamala remarcó muchas veces, se está acabando con los derechos reproductivos de la mujer, con la capacidad de elegir, de ser libre. Trump ha dejado esto a nivel estadual. Pasó de una política férrea, de que debía ser limitado desde el punto de vista federal, a decir que no, que los estados pueden decidir. Kamala sabe y denunció cómo muchas mujeres se tienen que mover hoy entre estados, porque donde está criminalizado no pueden practicar el aborto. Entonces, desde ese ángulo, con Ucrania y el Medio Oriente, bueno, Trump tampoco explica nada concreto. Si yo soy el presidente electo, la guerra se acaba de inmediato, porque yo hablaría tanto con Zelensky como con Putin y me encargaría del tema del Medio Oriente. Intentó derribar a Kamala, levantando el miedo de que Kamala está contra Israel. Si Kamala gana, Israel desaparece en 2 años. La visión de Kamala fue, defiendo a Israel. Fíjense, esto es la idea también central que hay que denunciar, la masacre, el genocidio contra el pueblo palestino. Pero creo que tiene que haber una solución pacífica que implique a todos los actores. Y en el caso de Trump con Rusia, yo sí quería resaltar que me pareció muy interesante la idea de él de que puede haber, si no se puede jugar en el momento de las condiciones del mundo de hoy, de las armas nucleares. En más de una oportunidad dijo, podríamos estar en presencia de una tercera guerra mundial porque hay un actor, que es Rusia, que tiene armas nucleares. Fue uno de los momentos, fíjate que cuando se le preguntó quién quería que ganara la guerra, él no se pronunciaba, solamente decía que la guerra, en el caso de Ucrania, tenía que encontrar y que él tenía capacidad de liderazgo. Le criticó a Kamala que era una mala negociadora, porque 3 días después de ella haber estado en todas estas reuniones, comenzó la operación militar en febrero hace ya 2 años. Entonces, yo diría, Mejía, tú eres un especialista en deporte, acabas de regresar de los Juegos Olímpicos. Aquí es muy difícil poder hacer esto, no es un pronóstico ni meteorológico ni deportivo. ¿En qué medida los debates, en qué medida van a impactar en el voto? No se sabe. Quedan 56, 57 días. Yo creo que los demócratas que pasaron de estar en el suelo con un Biden que había entregado las armas, quizás Trump aspiró a que el 10 de septiembre ya consumaba la victoria a la altura del 5º o 6º inning por super knockout. No ha ocurrido. Han remontado, están dando una pelea, están ascendiendo.
creo que tienen posibilidades. O sea, la pelea sigue viva todavía. Es cerrada, viva. Los votos van a contar. Ahí está todo lo política de los republicanos de hace años, el gerrymandering, de la redistribución de los temas electorales para que esto tenga una influencia en el voto. Y ahora es que se van a manifestar también la capacidad de recaudar y de llegar a esos públicos que están inmóviles con la idea de convencerlos de que se sumen al partido, que en este caso pueda tener una visión más encantadora para ese público. Entonces mantener las expectativas, Hassan. De verdad, muchas gracias por todo lo que nos ha aportado el día de hoy. En instantes regresamos para despedir esta emisión. La gran pregunta continúa siendo la misma. ¿Logrará Trump un segundo mandato o llegará a la presidencia de Estados Unidos por primera vez una mujer? Ella ha sugerido que bajo su mandato Estados Unidos se dirigirá a un nuevo comienzo. Él sostiene que su injerencia podría derivar a un principio de final de la guerra en Ucrania y Gaza. Hay mucho más en juego, también para Cuba, por supuesto. Nos vemos la próxima semana con otro tema de actualidad internacional aquí en Mundo 2020. Hasta entonces.